Recuerdo cada gota de sangre cayendo de mi boca hacia el mantel blanco de la cena de Navidad, mientras mi hijo gritaba: «Quiero que mueras ya, papá. Necesito tu dinero ahora mismo». Sus puños no paraban de golpear mi rostro, y lo peor no fue el dolor físico, sino comprender en ese momento que había criado a un asesino que llevaba años planeando mi muerte. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos ves? Me llamo Joaquín Vidal Moreno, tengo 68 años y durante toda mi vida construí un imperio desde cero en Córdoba. Exportación de aceite de oliva de calidad premium, propiedades que adquirí con sudor y sacrificio, ahorros de más de 2.800.000 euros. Creía que había enseñado a mi hijo Adrián los valores que realmente importaban: trabajo honrado, respeto, dignidad. Pero la noche del 25 de diciembre de 2023, descubrí que había fallado como padre de manera más profunda de lo que jamás imaginé. Esa mañana, Adrián llamó diciendo que vendría a cenar con su esposa Nerea y su hijo Unai, de 16 años. Hacía casi 3 meses que no nos reuníamos todos. Preparé la casa, encargué el pavo en la carnicería de Don Ramón, compré vinos de La Rioja que Adrián siempre había disfrutado. Mi hermana Rosa ayudó con los postres. Cuando llegaron alrededor de las 8 de la noche, el ambiente parecía normal, aunque notaba cierta tensión en el rostro de mi hijo. Sus ojos evitaban los míos durante los primeros minutos. Cenamos en relativo silencio durante 1 hora. Unai contaba anécdotas del colegio. Nerea fingía interés en mis negocios, pero yo percibía algo diferente en el aire, como cuando antes de una tormenta el cielo adquiere ese color extraño. Alrededor de las 9:30, cuando sacaba el postre, Adrián golpeó la mesa con ambas manos. El ruido fue tan fuerte que mi hermana Rosa saltó asustada. «Necesito hablar contigo, papá». «Ahora mismo», dijo con una voz que no reconocía. Se levantó, caminó hacia donde yo estaba, cerca de la cocina. Dejé los postres y lo miré directamente. «¿Qué ocurre, hijo? ¿Pasó algo grave?» Adrián respiró profundo. «Quiero que me adelantes la herencia. Todo. Los 2.800.000 euros, las propiedades de Jaén, la casa de Marbella. Lo necesito ahora». Sentí como si alguien hubiera extraído el aire de mis pulmones. «¿Disculpa? Adrián, tú sabes que eso no es posible. He trabajado 45 años para construir esto. Además, estoy vivo. ¿Por qué habría de darte...?» «Porque lo necesito», gritó interrumpiéndome. Su rostro se volvió rojo, venas pronunciadas en su cuello. «Porque estoy cansado de esperar. Porque tienes ya 68 años y no sé cuánto tiempo te queda». Me quedé en silencio, inmovilizado por la brutalidad de sus palabras. Rosa se levantó de la mesa, murmurando que iría a la cocina. Nerea simplemente miraba a su esposo con una expresión que reconozco ahora como de satisfacción controlada. Unai tenía los ojos llenos de lágrimas. «Adrián, baja la voz. Esto no es el lugar ni el momento. Hablaremos mañana con calma. Siéntate y terminemos la cena». Fue mi error. Fue pedir calma a alguien que evidentemente ya había perdido la suya hace tiempo. Mi hijo avanzó hacia mí con pasos lentos, deliberados. En ese momento, sin pensar, saqué mi teléfono del bolsillo de mi pantalón y presioné grabar. No sé si fue instinto de supervivencia o simplemente el reflejo de un hombre que de repente comprende que algo está profundamente mal. Dejé el teléfono sobre la mesa, pantalla hacia abajo, audio activado. «Te lo voy a decir una sola vez, papá», susurró Adrián cuando estuvo a apenas 30 centímetros de mi rostro. «Llevo años esperando esto, años planeando. Nerea y yo hemos calculado exactamente cuándo podrías... Bueno, ya sabes, necesitamos ese dinero. Lo necesitamos ya». El miedo me paralizó. Años planeando. ¿Qué significaba eso exactamente? Antes de poder procesar sus palabras, Adrián levantó su puño derecho y me golpeó directamente en el rostro. Fue un golpe tan violento que caí hacia atrás derribando una silla. El dolor fue instantáneo y arrebatador.
Sentí mi labio reventarse, sangre llenando mi boca, un sabor metálico que nunca olvidaré. «Quiero que mueras para tomar tu herencia», gritó mientras yo estaba en el suelo aturdido. «Muere de una vez», continuó golpeando, su puño conectando con mis costillas. Rosa gritaba desde la cocina. Unai lloraba. Nerea permanecía completamente quieta, observando como si esto fuera parte de un plan previamente ensayado. Mi teléfono seguía grabando en la mesa. Cuando finalmente Adrián se detuvo, jadeando, yo estaba acurrucado en el suelo, con sangre en mi boca y en mi camisa blanca de Navidad. Mi hijo me miró desde arriba, con un desprecio que nunca había visto antes en sus ojos. «Espero que lo pienses mejor la próxima vez que te pida algo, papá», dijo. Luego se fue, llevándose a Nerea. Unai, con las mejillas mojadas de lágrimas, me ayudó a levantarme. En ese momento, tendido en el suelo de mi propia casa durante la Nochebuena, comprendí que mi vida había girado en una dirección que no podía controlar. La madrugada del 26 de diciembre, tendido en la cama del hospital de Córdoba con costillas vendadas y un hematoma que cubría medio lado de mi rostro, comencé a remontarme hacia atrás. No hacia el pasado reciente de esa noche brutal, sino mucho más lejos, hacia el momento exacto en que todo comenzó a torcerse. Ese momento fue el 23 de junio de 2018, cuando mi hijo Adrián contrajo matrimonio con Nerea Ortega Ruiz en una ceremonia en la mezquita de Córdoba. Recuerdo esa boda como si fuera ayer. Adrián tenía 34 años. Había trabajado conmigo en la empresa de exportación de aceite durante 8 años. Era un hombre competente, conocedor del negocio, con visión empresarial. Manejaba nuestras cuentas con precisión, participaba en las negociaciones con clientes de Italia y Portugal, entendía los márgenes de ganancia, las fluctuaciones del mercado. Yo imaginaba que algún día él tomaría las riendas completamente, que continuaría la tradición familiar que mi padre había iniciado en 1962. Nerea llegó a nuestras vidas como una brisa cálida de verano. Era bella, inteligente según aparentaba, con ese tipo de encanto que hace que los hombres bajen las defensas. Trabajaba como asesora financiera independiente. Cuando Adrián la presentó, me cayó bien de inmediato, quizás demasiado bien. Tal vez no vi lo que debería haber visto porque estaba demasiado ocupado siendo feliz por mi hijo. La boda fue suntuosa. 400 invitados, catering de lujo, orquesta en vivo. Yo corrí con la mayoría de los gastos, por supuesto. Era mi hijo. Era la ocasión. No dudé en invertir más de 30.000 euros en ese evento. Recuerdo ver a Nerea en su vestido blanco, radiante, colgada del brazo de Adrián. Recuerdo a mi hijo sonriendo de una forma que no había visto en años, completamente cautivado. Pero algo cambió esa misma noche. Durante la recepción, mientras brindábamos, observé a Nerea susurrando algo al oído de Adrián. Él asintió. Luego ella se dirigió hacia donde yo estaba con algunos de mis socios comerciales. Se acercó con una copa de champaña en la mano, con esa sonrisa perfecta que ahora sé que es una máscara ensayada. «Joaquín, qué alegría verte esta noche. Quería agradecerte personalmente por todo esto», dijo, extendiendo su mano hacia la mía. «Adrián me ha contado que has sido un padre extraordinario, un hombre de negocios admirable. Espero que confíes en que cuidaré de tu hijo como se merece». Sus palabras fueron miel, pero sus ojos dijeron otra cosa. Fueron cálculos, fueron medición, fueron evaluación de valor. En las semanas siguientes a la boda, comencé a notar cambios sutiles. Adrián empezó a ausentarse de las reuniones semanales que siempre hacíamos en la oficina. Primero fueron excusas triviales, luego se volvieron más frecuentes. «Tengo que acompañar a Nerea a una cita con su contable. Nerea necesita que revise unos documentos. Estoy ayudando a Nerea con un proyecto importante». 6 meses después de la boda, Adrián me informó que quería reducir sus horas en la empresa, que necesitaba espacio personal, que Nerea había sugerido que podría dedicarse a otros proyectos de consultoría privada que ella estaba desarrollando. Le pregunté qué tipo de proyectos. Me respondió vagamente que eran inversiones alternativas.
Para finales de 2018, Adrián prácticamente había desaparecido de la operación diaria del negocio. Su escritorio en la oficina permaneció vacío durante semanas. Las llamadas que realizaba quedaban sin respuesta hasta horas después. Cuando asistía a reuniones, llegaba tarde, con la mente claramente en otro lugar. Intenté hablar con él en múltiples ocasiones. «Adrián, ¿está todo bien? Pareces distante últimamente». Su respuesta fue siempre la misma. «Papá, Nerea y yo estamos explorando oportunidades nuevas. Quizás el aceite no es nuestro futuro». ¿Nuestro futuro? Ese lenguaje me perturbó. No era mi futuro, era nuestro. Como si Nerea ya hubiera absorbido completamente a mi hijo, como si él fuera una extensión de su propia ambición. Lo que no sabía en ese momento era que Nerea estaba sistemáticamente aislando a Adrián de mí. Controlaba sus horarios, manejaba sus redes sociales, decidía qué eventos sociales atendería y cuáles no. Yo lo vería años después en los reportes del detective privado que contraté. Mensajes de correo electrónico donde Nerea escribía a mi hijo: «Tu padre es un anciano que no entiende el mundo moderno. Sus negocios están obsoletos. Nosotros necesitamos construir algo diferente, algo que sea nuestro». En 2019, Adrián y Nerea compraron una casa en las afueras de Córdoba, en la urbanización Los Almendros. Una propiedad que costó 430.000 euros. Dinero que, según después descubrí, provenía de préstamos bancarios que Nerea había gestionado bajo el nombre de Adrián. Mi hijo no tenía capital propio para tal inversión, pero Nerea sabía cómo acceder a crédito, cómo presentar documentación de manera astuta. Unai nació en marzo de 2019. Cuando sostuve a mi nieto en brazos en el hospital, creí que ese sería un punto de inflexión, un momento que acercaría nuevamente a Adrián conmigo. Nada podría estar más lejos de la verdad. Nerea usó el nacimiento como otra herramienta de control. «Adrián necesita enfocarse en la familia ahora», decía cada vez que yo invitaba a mi hijo a eventos empresariales. «No es el momento para negocios, Joaquín. Tu hijo tiene responsabilidades nuevas». Para finales de 2019, Adrián prácticamente se había convertido en una presencia fantasmal en mi vida. Visitaba mi casa de manera cada vez menos frecuente. Las llamadas telefónicas se espaciaban. Cuando nos encontrábamos, había una frialdad en su trato que no podía explicar. Me acusaba de ser demasiado trabajador, de haber descuidado la familia durante mi juventud. Palabras que claramente no provenían de su propia reflexión, sino que eran susurradas por Nerea en la intimidad de su hogar. En 2020, mientras el mundo se cerraba por la pandemia, Adrián se alejó completamente. Se negó a asistir a las cenas familiares. Alegaba restricciones de movilidad. Cuando finalmente lo visité en su casa en Los Almendros con barbijo y distancia de seguridad, Nerea abrió la puerta y simplemente dijo: «Adrián prefiere no tener visitas en este momento. Espera que entiendas». ¿Entender? ¿Cómo un padre entiende ser excluido así por su propio hijo? Pasaron años, años de distancia, años de preguntas sin respuestas, años de observar a un hombre que había salido de mis entrañas ser consumido gradualmente por alguien que claramente no lo amaba, sino que lo utilizaba como una marioneta. Y yo, tendido en esa cama de hospital a los 68 años, finalmente comprendí. Nerea no había llegado a la vida de mi hijo por amor. Había llegado con un plan preciso: aislar, controlar, preparar el terreno para algo mucho más siniestro. La enfermería del Hospital Reina Sofía de Córdoba olía a desinfectante y a algo más oscuro que no podía identificar. Quizás fuera el olor de mis propios miedos materializados en ese espacio estéril. Había pasado 24 horas desde la agresión. Mis costillas estaban envueltas en vendajes apretados. Un tubo intravenoso administraba analgésicos cada 4 horas. Mi labio superior lucía como si perteneciera a un boxeador después de 12 asaltos. La mañana del 27 de diciembre, mientras permanecía inmóvil en esa cama, recibí una visita inesperada. Adrián entró a la habitación acompañado de Nerea. Su expresión fingía preocupación, pero sus ojos revelaban algo completamente diferente.
Calculaban, medían, evaluaban. «Papá, lamentamos mucho lo de ayer», comenzó Adrián, acercándose a mi cama como si fuera a abrazarme, pero se detuvo a mitad del camino. Fue un arrebato. Las emociones nos sobrepasaron. ¿Arrebato? Es así como denominaban a intentar matarme. Nerea se posicionó cerca de la ventana, mirando hacia el exterior como si el paisaje fuera más interesante que mi sufrimiento. «Los médicos dijeron que necesitarás varios días de recuperación», observó sin dirigirse específicamente a nadie. «¿Cuánto tiempo planeabas estar aquí?» La pregunta me pareció extraña. No era una pregunta de preocupación, era una pregunta logística. Una pregunta de alguien que estaba calculando tiempos y movimientos. «Según los médicos, probablemente una semana», respondí con cautela, observando sus reacciones. «Necesitan asegurarse de que no hay daño interno grave». Adrián se sentó en la silla junto a mi cama. «¿Has hablado con la policía?», preguntó directamente. Ese fue el momento en que supe con certeza que algo estaba fundamentalmente corrupto en todo esto. ¿Por qué mi propio hijo me preguntaría si había contactado a la policía? A menos que... Aún no, mentí. He estado concentrado en recuperarme. Bien, dijo Nerea desde la ventana, porque sería un desastre para la reputación de la familia si esto se hiciera público, especialmente considerando tu posición en los negocios de Córdoba. Hubo una amenaza velada en sus palabras, una sugerencia de que mantener silencio sería lo más sabio. Después de que se fueron, aproximadamente una hora más tarde recibí otra visita. Esta vez fue la enfermera de turno, una mujer de unos 55 años llamada Matilde. Tenía ese tipo de rostro que ha visto demasiado, que conoce la verdad detrás de muchas historias que los pacientes cuentan en estos pasillos. Matilde estaba revisando mis signos vitales, verificando los monitores, cuando se inclinó cerca de mi oído. «Necesitas saber algo», susurró. Hace aproximadamente una hora, un hombre joven vino a recepción. Dijo que era tu hijo. Intentó acceder a mis registros médicos. Pidió que le proporcionara información sobre tus exámenes, tus radiografías, detalles de tu estado físico completo. La recepcionista le dijo que eso no era posible sin tu consentimiento expreso. Él insistió diciendo que tenía derecho como hijo. El corazón me aceleró dentro del pecho, lo que hizo que el monitor de frecuencia cardíaca emitiera una alarma suave. «¿Qué información intentaba obtener exactamente?», pregunté, manteniendo la voz baja. «Todo», respondió Matilde mientras ajustaba mi suero. «Quería saber el alcance de tus lesiones, si había posible daño neurológico, si estabas bajo medicación fuerte. También preguntó sobre tus documentos de ingreso, si habías firmado algo, cuál era tu estado mental actual». Fue muy específico, demasiado específico para ser simple preocupación familiar. Mi mente comenzó a conectar puntos que debería haber conectado hace años. Adrián no estaba preocupado por mi bienestar. Estaba evaluando el alcance de los daños que había causado. Estaba determinando si había cometido un error, calculando la intensidad de la agresión. «Matilde, esto es importante», dije. «¿Compartiste alguna información con él?» «No. Nuestra política es clara, pero quería que lo supieras. Llevo trabajando aquí 23 años. Sé cuando algo no está bien. Lo que veo aquí, la forma en que habla ese joven, la forma en que su esposa lo observa», hizo una pausa. «Hay algo oscuro en eso». Esa tarde, después de que Matilde terminara su turno, solicité al personal de enfermería que no permitiera visitas sin mi consentimiento específico. Expliqué que necesitaba paz para recuperarme. La solicitud fue aceptada sin cuestionamientos. Probablemente otros pacientes hacían lo mismo, pero en mi caso era una medida de protección. Era reconocer que el peligro no provenía del exterior del hospital, sino de mi propia sangre. Durante los 3 días siguientes en el hospital, tuve tiempo para pensar, tiempo para reflexionar, tiempo para revivir conversaciones que había descartado como insignificantes durante años. Recordé cuando Adrián tenía 25 años y me confió que Nerea lo había inspirado a explorar nuevas formas de generar ingresos. Recordé cómo sus visitas a mi casa se volvieron más cortas, más frías. Recordé cómo evitaba hablar sobre dinero conmigo,
aunque sabía que su situación financiera se estaba deteriorando. Recordé una conversación con mi hermana Rosa hace 2 años donde ella mencionó: «Joaquín, ese matrimonio tiene algo de enfermo. Vi a Nerea mirando tu casa como si estuviera calculando cuánto podría valer. ¿Había estado ciego todo este tiempo? ¿O simplemente no había querido ver la verdad porque la verdad era demasiado dolorosa?» En la mañana del 30 de diciembre, cuando me iban a dar de alta, un visitante inesperado se presentó. Era Borja Navarro Pérez, un abogado que mi hermana Rosa había contactado sin que yo lo supiera. Borja era especialista en derecho penal y familiar. Tenía aproximadamente mi edad, con cabello gris y esa expresión de alguien que ha visto lo peor de la naturaleza humana y ha aprendido a no sorprenderse. «Tu hermana me explicó la situación», dijo Borja sin preámbulos. «Y necesitas escuchar esto. Lo que sucedió en tu casa no fue un acto impulsivo, fue planeado. Las lesiones que sufriste tienen características de ataque premeditado. Además, si lo que me contó Rosa es correcto sobre las preguntas que tu hijo hacía sobre documentos y propiedades, estamos hablando de un patrón de comportamiento criminal que va mucho más allá de una agresión doméstica aislada». Borja extrajo un portafolios de su bolsa de cuero. «He revisado los antecedentes legales de tu hijo y de su esposa. Adrián tiene un historial de deudas que datan de 2021. Nerea ha estado involucrada en al menos 3 litigios por fraude financiero, aunque nunca fue condenada. Los casos fueron cerrados mediante acuerdos extrajudiciales». Mi estómago se contrajo. «¿Estás diciendo que sabían exactamente lo que estaban haciendo?» «Estoy diciendo que necesitamos contratar a alguien, un investigador privado. Necesitamos documentar exactamente qué está sucediendo en ese hogar. Y más importante aún, necesitamos asegurar tus bienes antes de que intenten hacer movimientos legales para acceder a ellos». Fue entonces cuando decidí hacer la única llamada que podría haber hecho semanas atrás si hubiera tenido el coraje. Llamé a Iñaki Serrano Campos, un detective privado licenciado que había sido recomendado por el bufete de Borja. Iñaki prometió comenzar la investigación de inmediato. Mientras salía del hospital ese 30 de diciembre, con la espalda dolorida y el corazón destrozado, finalmente comprendí que el atacante de esa noche de Navidad no había actuado solo. Había sido el instrumento de alguien mucho más inteligente, mucho más peligrosa. Había sido el ejecutor de un plan que se había estado tejiendo durante casi 5 años, desde el 23 de junio de 2018, cuando una mujer hermosa entró en la vida de mi hijo con una sonrisa que escondía depredación pura. Iñaki Serrano Campos llegó a mi domicilio el 2 de enero de 2024 con una carpeta marrón bajo el brazo y esa mirada característica de alguien que ha investigado suficientes mentiras para reconocerlas al instante. Era un hombre de aproximadamente 60 años, con barba canosa recortada con precisión, vestido de manera sencilla pero impecable. Su oficina ocupaba el 2º piso de un edificio discreto en la avenida Gran Vía de Córdoba. Durante 3 horas, Iñaki me hizo preguntas exhaustivas, desde detalles triviales sobre la rutina diaria de Adrián hasta aspectos financieros complejos de mis negocios. Tomaba notas en una libreta pequeña, asintiendo ocasionalmente, sin interrumpir mis explicaciones. Cuando finalmente cerró su libreta, me miró directamente a los ojos. «Esto va a ser complicado», dijo simplemente, «pero voy a necesitar acceso a tus registros bancarios, documentos de propiedad, cualquier comunicación que hayas tenido con tu hijo en los últimos 3 años, y voy a necesitar que me autorices formalmente para realizar investigaciones sobre las finanzas de Adrián y Nerea». Le proporcioné todo lo que pidió: acceso a mis cuentas bancarias, documentos de las propiedades, correos electrónicos que había conservado, mensajes de texto, incluso la grabación de esa noche de Navidad que extraje de mi teléfono y guardé en un dispositivo de almacenamiento seguro. Durante las 2 semanas siguientes, mientras yo me recuperaba de mis heridas en mi residencia de Córdoba, Iñaki trabajaba incansablemente. Realizaba seguimientos, visitaba instituciones financieras, hablaba con personas que había identificado como relevantes,
No compartía información conmigo durante ese periodo. Solo me enviaba mensajes breves confirmando que estaba avanzando en la investigación. El 15 de enero, Iñaki solicitó una reunión urgente en su oficina. Cuando llegué, lo encontré rodeado de documentos esparcidos sobre una mesa grande de madera. Su expresión era seria, concentrada, con ese matiz de asco que alguien experimenta cuando finalmente comprende la magnitud de una depravación humana. «He encontrado un patrón», comenzó Iñaki sin preámbulos. «Un patrón que comienza en 2021. Extrajo un documento de una carpeta Manila. Era un extracto bancario de una cuenta en el Banco Santander a nombre de Adrián Vidal Sánchez. Señaló una serie de transferencias mensuales que comenzaban en febrero de 2021. Aquí», dijo, colocando su dedo en la pantalla de su computadora, «transferencias de 1.800 a 2.300 euros mensuales hacia una plataforma llamada PokerStars. Aquí, transferencias similares hacia Bet365. Aquí, hacia otras 3 plataformas de juego en línea. Las cantidades aumentaron gradualmente. En enero de 2023, tu hijo estaba transfiriendo más de 4.000 euros mensuales hacia estos sitios. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «¿Cuánto en total?» «120.000 euros», respondió Iñaki sin vacilar. «Desde febrero de 2021 hasta octubre de 2023. 120.000 euros gastados en plataformas de juego en línea». Continuó desplegando más documentos, extractos de tarjetas de crédito, solicitudes de préstamos personales, líneas de crédito que Adrián había abierto sin mi conocimiento. Todo pintaba un cuadro de un hombre atrapado en una espiral de deuda cada vez más profunda. «Hay más», continuó Iñaki. «Aquí está lo interesante. En marzo de 2023, aproximadamente 9 meses antes de la agresión, tu hijo y su esposa solicitaron un préstamo hipotecario adicional sobre la propiedad de los Almendros, un préstamo de 150.000 euros. El propósito declarado fue renovación del hogar. En realidad, fue desembolsado directamente a una cuenta de Nerea Ortega». Iñaki abrió otra carpeta. «Aquí están los movimientos de esa cuenta. Transferencias fraccionadas, probablemente para evadir detección de lavado de dinero, hacia cuentas en Luxemburgo. Después de eso, la pista se vuelve difusa, pero todo sugiere que Nerea estaba moviendo dinero hacia jurisdicciones externas». «¿Estás diciendo que robaron?» «Estoy diciendo que obtuvieron dinero bajo falsos pretextos», aclaró Iñaki. «¿Fue robo técnicamente?» «Eso depende de cómo un fiscal interprete los hechos, pero sin duda fue fraude hipotecario». Luego Iñaki extrajo un documento que me dejó congelado. Era un correo electrónico impreso, fechado en agosto de 2023, de Nerea hacia Adrián. «He conseguido esto mediante canales que prefiero no explicar en detalle», dijo Iñaki, «pero es auténtico, míralo». El correo decía: «Adrián, hemos gastado demasiado. La situación es insostenible. Tu padre tiene más de 2.800.000 euros. Sus propiedades valen otro 1.400.000. Su negocio genera aproximadamente 400.000 al año. No podemos seguir así. Necesitamos acelerar el plan. Habla con él sobre la herencia. Presiona. Si no funciona, vamos a necesitar tomar medidas más drásticas. Tu padre no vivirá para siempre. Podemos hacer que esto suceda mucho antes. N». Leí el correo 3 veces. Cada lectura era más visceral que la anterior. «Medidas más drásticas. ¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que existe evidencia textual de premeditación», respondió Iñaki con calma profesional. «Tu hijo y su esposa no simplemente pensaban en acceso al dinero. Estaban considerando acelerar tu muerte». El resto de la reunión fue un borrón. Iñaki habló sobre documentación forense, sobre cómo proceder legalmente, sobre la importancia de proteger mis bienes inmediatamente. Pero lo único que escuchaba en mi cabeza era esa frase: «Podemos hacer que esto suceda mucho antes». Ese correo electrónico fue lo que selló finalmente mi determinación. No era solo que Adrián me hubiera golpeado, era que lo había planeado, que su esposa lo había animado, que estaban considerando seriamente el asesinato como una solución a sus problemas financieros.
Al salir de la oficina de Iñaki esa tarde del 15 de enero, llamé a Borja Navarro. «Necesito cambiar mi testamento», le dije sin preámbulos. «Y necesito hacer algunos movimientos financieros inmediatos. Después de eso, vamos a presentar cargos criminales contra mi hijo». Esa noche, en mi estudio, rodeado de los documentos que Iñaki había recopilado, tomé una decisión que sabía que alteraría el curso de mi vida para siempre. Iba a protegerme, iba a proteger a mi familia, y iba a garantizar que Adrián enfrentara las consecuencias de lo que había hecho, no solo a mí, sino a la inocencia que quedaba en nuestro apellido. El 18 de enero de 2024, Iñaki me convocó nuevamente a su oficina. Esta vez su expresión era diferente. No era solo seriedad profesional. Era algo más próximo a la indignación controlada de alguien que ha descubierto una conspiración que trascendía los límites de lo que había anticipado inicialmente. «Encontré algo», dijo, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. «Algo que necesitas ver antes de tomar cualquier decisión legal definitiva». Abrió la carpeta. Dentro había documentos de propiedades, registros notariales, comunicaciones electrónicas impresas. Iñaki comenzó a explicar metódicamente lo que había descubierto durante las últimas 72 horas de investigación intensiva. En julio de 2022, tu hijo presentó una solicitud ante la Notaría de Córdoba para transferencia de la propiedad rural en Jaén. La propiedad que valuamos en 350.000 euros. La solicitud incluía tu firma, o más precisamente, una falsificación de tu firma. Iñaki extrajo 2 documentos colocándolos lado a lado. Aquí está tu firma auténtica de hace 3 años en un contrato empresarial. Aquí está la firma en el documento de transferencia. Nota las diferencias sutiles, la presión del bolígrafo, el ángulo de las letras, el espaciamiento. Un perito grafotécnico me confirmó que la segunda es definitivamente una falsificación. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué sucedió con la transferencia? ¿Se completó? Casi, respondió Iñaki. La notaría requería confirmación adicional. Cuando llamaron a tu número de teléfono registrado, fue tu hermana Rosa quien respondió. Ella aseguró que habría un error administrativo. La transferencia fue detenida. De lo contrario, tu propiedad habría sido vendida sin tu conocimiento a una tercera parte, dinero que presumiblemente habría terminado en manos de Adrián y Nerea. Iñaki continuó desplegando más información. Búsquedas en Internet que había rastreado en el navegador de Adrián. Investigaciones sobre cómo declarar incapacidad legal de ancianos. Consultas sobre procedimientos de interdicción para ancianos con demencia. Sitios web sobre asilos especializados para adultos mayores. Todo registrado entre septiembre y noviembre de 2023. Joaquín, dijo Iñaki lentamente, tu hijo y su esposa no solo estaban considerando asesinato, estaban investigando activamente cómo declararte legalmente incapacitado. El plan era probablemente múltiple. Primero, intenta obtener dinero directamente mediante manipulación emocional o falsificación. Si eso falla, decláralo senil, obtén poder legal sobre sus bienes y procede con la transferencia de assets bajo la autoridad legal como su tutor. Sentí náuseas. ¿Hay más? Mucho más, confirmó Iñaki. Extrajo entonces una serie de correos electrónicos entre Adrián y Nerea, fechados en noviembre de 2023, apenas semanas antes de la agresión de Navidad. Leyéndolos en voz alta, Adrián, ¿has hablado con papá sobre lo de la herencia como te sugería? Nerea, no quise presionar, pero sé que estamos en una situación crítica, las deudas están fuera de control. Adrián, hablé con él la semana pasada. Se negó rotundamente. Nerea, entonces procederemos al plan B. Necesitamos acelerar esto. Tu padre tiene 68 años. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Podemos presentar solicitud de incapacidad legal en enero, pero primero necesitamos que entienda que no estamos bromeando. Adrián, ¿qué sugieres? Nerea, una demostración de autoridad, algo que lo asuste, que entienda que está en desventaja. Yo me encargo de los detalles. Confía en mí.
Esa última frase fue enviada el 20 de noviembre, aclaró Iñaki, 35 días antes de la agresión. Apenas podía procesar lo que estaba escuchando. No era un hijo enfurecido que actuaba impulsivamente, era un complot coordinado. Era una conspiración meticulosa con múltiples fases, con contingencias, con objetivos específicos. Iñaki entonces hizo algo que no anticipé. Se levantó y caminó hacia una pared donde tenía una serie de fotografías pegadas. Fotografías de vigilancia. Mostraba a Adrián y Nerea en diferentes ubicaciones. Banco, notaría, oficina de un abogado, entrada de un edificio administrativo municipal. He estado siguiendo sus movimientos durante 14 días, explicó Iñaki. Adrián visitó la oficina de registros civiles en 2 ocasiones. Nerea contactó a 3 abogados diferentes, todos especialistas en derecho de familia y procedimientos de incapacidad. El 3 de enero de 2024, 3 días después de tu salida del hospital, Adrián completó una solicitud preliminar para declararte incapacitado mentalmente. La solicitud está en revisión administrativa. Será procesada en aproximadamente 2 semanas si nadie la impugna. Eso fue el punto de quiebre para mí. No fue la agresión, no fueron los correos. Fue la comprensión de que ni siquiera después de fracasar con la violencia, ellos continuaban ejecutando el plan. Seguían adelante como si nada hubiera sucedido, como si no hubieran aprendido nada. Iñaki me observó durante varios segundos. Luego preguntó, ¿qué quieres hacer? Quiero destruirlos, respondí sin pensar. Luego más calmadamente añadí, quiero protegerme, quiero proteger a mi familia y quiero que enfrenten consecuencias legales reales. Esa noche, llamé a Unai por primera vez desde la agresión. Mi nieto respondió al segundo timbre. Su voz parecía nerviosa, como si dudara si debería hablar conmigo. Unai, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad, dije suavemente. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu padre y tu madre hablar sobre mí? Específicamente, ¿escuchaste mencionar la palabra herencia o dinero de tu abuelo? Hubo un silencio prolongado. Luego, con una voz apenas audible, Unai comenzó a hablar. Me contó que había escuchado a sus padres discutiendo repetidamente durante meses, que había escuchado a su madre diciendo que tu abuelo está en el camino de nuestra fortuna, que había escuchado a su padre respondiendo que no podemos esperar mucho más, que la noche anterior a la cena de Navidad, Unai los había escuchado planificando específicamente la confrontación con su abuelo. Su padre estaba nervioso, su madre le estaba dando instrucciones. No pierdas los nervios hasta después de que presione. Hazlo creer que está en verdadero peligro. Golpéalo lo suficiente para que entienda que hablamos en serio. Unai lloró mientras me contaba esto. Lloró porque conocía la verdad, porque había escuchado a su madre convertir a su padre en un instrumento de violencia, porque era lo suficientemente inteligente para entender que todo esto estaba completamente mal, pero era lo suficientemente joven para sentirse impotente al respecto. «Abuelo», preguntó Unai con una voz quebrada, «¿van a ir a la cárcel?» «Sí, cariño», respondí. «Van a tener que responder por lo que han hecho». Pasé 3 días en silencio absoluto después de hablar con Unai. 3 días donde apenas comí, donde dormía irregularmente, donde el peso de la realidad se asentaba sobre mis hombros como una losa de granito. Borja Navarro me había recomendado que tomara tiempo para reflexionar antes de proceder con acciones legales. Dijo que los casos, como el mío, donde la motivación era claramente económica y la premeditación estaba documentada, requerían una estrategia cuidadosamente orquestada. Pero yo no quería estrategia, quería verdad. Quería que mi familia comprendiera exactamente lo que había sucedido, y quería hacerlo cara a cara, en un espacio donde no pudieran huir, donde no pudieran fingir inocencia. El 23 de enero de 2024 convoqué una reunión familiar. No fue fácil. Llamé a Adrián directamente y le informé que necesitaba verlo junto con Nerea, que Rosa estaría presente, que Unai también debería asistir. Hubo resistencia inmediata. «¿Para qué necesitas vernos, papá?»,
preguntó Adrián con esa falsa preocupación que ahora reconocía como su máscara habitual. ¿Estás bien? ¿Hay problemas de salud? Solo preséntate en la casa a las 19 horas, respondí sin más explicaciones. Esa tarde, mientras esperaba su llegada, sentí un miedo que no había experimentado ni siquiera durante la agresión. Era el miedo de un padre confirmando definitivamente que su hijo era un extraño, que los 19 años que había dedicado a criarlo, a enseñarle valores, a construir un negocio junto a él, habían sido completamente anulados por la influencia de una mujer y sus propias debilidades morales. Rosa llegó primero, alrededor de las 18:30. Llevaba una carpeta con copias de toda la documentación que Iñaki había recopilado. Cuando entró a la sala de estar, me abrazó sin decir nada. No necesitábamos palabras. Mi hermana había sido testigo de cómo la familia se había desmoronado gradualmente, y aunque había intentado advertirme, sabía que el peso completo de la verdad aún no había sido completamente procesado por mí. A las 19 horas exactas, Adrián, Nerea y Unai cruzaron la puerta principal. Nerea entraba primero, con esa postura de seguridad que caracterizaba a los depredadores. Adrián la seguía, mirando alrededor como si no hubiera estado en esa casa durante años. Unai venía atrás, sus ojos claramente hinchados de haber llorado recientemente. «Gracias por venir», comencé, manteniendo mi voz deliberadamente calmada. Rosa, Borja, Iñaki y yo hemos estado trabajando en algo importante. Necesito que todos escuchen lo que vamos a compartir. Borja y Iñaki ya estaban esperando en la sala. Sus presencias sobrias inmediatamente crearon tensión palpable. Nerea se enderezó, su expresión endureciéndose perceptiblemente. «¿Qué es esto?», preguntó ella con ese tono que había aprendido a identificar como amenaza velada. «¿Una intervención? Porque si es sobre las deudas de Adrián, eso es entre nosotros y nuestro banco. No es una intervención», respondí. «Es una confrontación basada en hechos documentados». Iñaki se levantó entonces, sosteniendo una carpeta idéntica a la que había visto en su oficina. Comenzó a distribuir copias de documentos a Adrián y Nerea. Correos electrónicos, extractos bancarios, registros de transferencias, documentación de la falsificación de la propiedad de Jaén. Mientras los analizaban, observé sus reacciones. Adrián palideció gradualmente. Nerea, por su parte, mantuvo una compostura casi teatral, como si todo esto fuera un espectáculo que ella hubiera visto antes. Estos documentos muestran una pauta sistemática de deuda, fraude hipotecario, falsificación de documentos legales y lo que podría interpretarse como premeditación de daño corporal severo, explicó Borja con la precisión de alguien que ha presentado evidencia en tribunales cientos de veces. Lo que sucedió en Navidad no fue un arrebato emocional, fue el resultado de un plan cuidadosamente ejecutado cuya génesis data de al menos 18 meses atrás. «Esto es ridículo», interrumpió Nerea, aunque su voz había perdido parte de su bravuconería anterior. «Estás interpretando erróneamente comunicaciones privadas. Los correos pueden ser falsificados. Las deudas de Adrián no son responsabilidad de Joaquín. Y en cuanto a esa noche, fue un argumento emocional que se salió de control. Cualquier abogado competente lo defenderá como defensa temporaria de insania». «Quizás», concedió Borja, «pero hay un elemento que hace que esa defensa sea más complicada. La solicitud que presentaste, Adrián, el 3 de enero para declarar a tu padre incapacitado mentalmente. Eso sugiere que después de una agresión física, que supuestamente fue impulsiva, continuaste ejecutando un plan legal coordinado. Eso no es compatible con insania temporal». Adrián finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Papá, yo no sé de qué estás hablando. Nerea me sugirió algunas cosas, pero yo nunca... ¿Nunca qué?», interrumpí. «¿Nunca la golpeaste? Tengo la grabación». «¿Nunca falsificaste documentos de propiedad? Tenemos peritaje grafotécnico». «¿Nunca planeaste declararme incapacitado? Tenemos la solicitud que presentaste». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego Unai habló por primera vez desde que habían entrado. Su voz era pequeña, pero clara. «Abuelo tiene razón.
Yo escuché a mamá diciéndote exactamente qué hacer esa noche. Escuché a mamá diciéndote que lo golpearas para que entendiera que hablabas en serio. Escuché todos los planes. Sobre la herencia, sobre declararle loco, sobre vender sus propiedades. Nerea se volvió hacia su hijo, su rostro transformándose en algo casi demoníaco. Unai, no sabes de qué estás hablando. Estás confundido. Tu abuelo te ha... Mi nieto es la única persona honesta en esta habitación, declaré, levantándome de mi asiento. Y eso termina aquí. Adrián, he modificado mi testamento. Estás completamente excluido de cualquier herencia. Mis bienes irán a un fondo fiduciario para Unai, accesible solo cuando cumpla 25 años. He transferido mis activos principales a cuentas que están protegidas legalmente de cualquier reclamación que intentes hacer. Continué sin permitir interrupciones. Presentaré cargos criminales contra ambos por agresión, falsificación de documentos, fraude hipotecario y lo que podría constituir intento de asesinato, basado en los correos que documentan la consideración de medidas más drásticas. Borja está presentando una orden de restricción. No podrás acercarte a mí, a mi propiedad o a mi empresa a menos de 100 metros. Si la violas, serás encarcelado. Adrián comenzó a llorar. Nerea permanecía inmóvil, su máscara finalmente resquebrajada para revelar la verdadera naturaleza que había estado ocultando durante años. «Vamos, Unai», dije, extendiendo mi mano hacia mi nieto. «Tú vienes conmigo. Tu madre ha hablado bastante por hoy». Mientras Unai se levantaba y tomaba mi mano, vi algo en sus ojos que me rompió el corazón aún más. Alivio. El alivio de un niño que finalmente había sido escuchado, cuya verdad había sido validada, cuya carga había sido compartida. Fue entonces cuando realmente comprendí el alcance del daño. No solo me habían traicionado a mí, habían traicionado a un adolescente inocente, obligándolo a ser cómplice de sus planes, obligándolo a guardar secretos que lo estaban devorando desde adentro. Los 30 días que siguieron a esa confrontación fueron los más intensos de mi vida. No emocionalmente, aunque ciertamente lo fueron. Me refiero a la intensidad de las decisiones, a la magnitud de las transformaciones que debía ejecutar. Borja y su equipo legal trabajaban incansablemente presentando documentación ante los tribunales. Pero mientras ellos navegaban el sistema judicial, yo tenía que enfrentar algo más fundamental: desmantelar la vida que había construido durante 45 años. La decisión de vender la empresa de exportación de aceite no fue impulsiva, aunque así pudiera parecer externamente. Había reflexionado sobre ello durante 2 semanas después de la confrontación con Adrián. Cada mañana despertaba en la casa, donde había vivido durante 32 años, rodeado de muebles que habían sido testigos de momentos felices que ahora parecían contaminados por la traición. La empresa, que había sido mi legado profesional, mi orgullo, mi conexión con mi padre y su padre antes de él, se había convertido en algo diferente. Representaba continuidad con Adrián. Representaba esperanza de que algún día heredaría algo de valor, algo de significado. Pero esa esperanza estaba muerta. A principios de febrero, contacté a 3 firmas de inversión privada que habían mostrado interés en adquirir la compañía durante los últimos años. Todas habían presentado ofertas preliminares en el pasado. La más reciente, de un fondo de inversión llamado Ibérica Capital Partners, había evaluado la operación en 2.900.000 euros. Ese número, aunque sustancial, no era lo que me motivaba. Era el cierre. Era la eliminación de ese vínculo que Adrián pudiera utilizar como argumento para reclamar derechos hereditarios sobre algo que yo había construido con mis propias manos. El proceso de venta fue metodológico: contratar auditores independientes, facilitar acceso a registros financieros, negociar términos. Todo fue relativamente simple, porque Ibérica Capital Partners estaba genuinamente interesada en la operación. La empresa de exportación de aceite de Córdoba tenía una reputación sólida, clientes establecidos, márgenes de ganancia consistentes. Para un fondo de inversión, era un activo atractivo. Lo que fue difícil fue el aspecto emocional. Una tarde,
Mientras revisaba los últimos documentos de venta en la oficina que había ocupado durante más de 4 décadas, me encontré llorando sin control frente a una fotografía antigua. Mostraba a mi padre, a mí a los 30 años y a Adrián a los 8 años, todos sonriendo frente a nuestros primeros camiones de distribución. Esa foto representaba 3 generaciones de dedicación, de sacrificio, de esperanza. Y la estaba vendiendo porque mi hijo había intentado matarme. Rosa entró a la oficina en ese momento y simplemente se sentó a mi lado sin decir nada. Después de varios minutos preguntó, ¿te arrepientes? No, respondí, pero duele. El dolor es el precio de haber amado, replicó Rosa con la sabiduría que caracterizaba a mi hermana. Y todavía amas a Adrián, aunque no lo quieras reconocer. Por eso duele tanto. Tenía razón, por supuesto. Seguía amando al hijo que alguna vez fue. Seguía buscando en mi mente al adolescente que ayudaba en la oficina después de la escuela, que bromeaba con los empleados, que parecía genuinamente interesado en continuar la tradición familiar. Pero ese hijo ya no existía. Había sido reemplazado por un extraño que compartía su rostro y su nombre. El 26 de febrero de 2024, la venta de la empresa fue finalizada. Los fondos, aproximadamente 2.930.000 euros después de impuestos y comisiones, fueron transferidos a 3 cuentas bancarias separadas que había establecido bajo la asesoría de Borja. Una cuenta estaba asegurada específicamente para Unai, en fideicomiso hasta que cumpliera 25 años. Las otras 2 estaban bajo protección legal que hacía prácticamente imposible que Adrián las reclamara, incluso si ganaba algún tipo de litigio futuro. Simultáneamente, había comenzado el proceso de modificación testamentaria. El documento original, redactado 15 años atrás, designaba a Adrián como heredero principal, con cláusulas que proporcionaban a Nerea ciertos beneficios de viudedad. Ese documento fue cancelado completamente. El Nuevo Testamento, redactado por Borja, establecía que mis bienes serían distribuidos de la siguiente manera: 60% al fondo fiduciario de Unai, 30% a Rosa y sus hijos, 10% a organizaciones benéficas que se especializaban en protección a menores y víctimas de abuso doméstico. Adrián no recibía nada, nada de los bienes materiales, nada de la herencia, nada del legado empresarial. Documenté cada paso del proceso, grabé comunicaciones con mi contador, conservé copias de todos los documentos legales. Cada transacción financiera fue registrada meticulosamente, no porque desconfiara de Borja o de mis abogados, sino porque sabía que Adrián intentaría cuestionar estas decisiones, que argumentaría que yo estaba bajo algún tipo de influencia, que buscaría anular el testamento basándose en afirmaciones de incompetencia mental. Durante este periodo, también tuve que tomar decisiones sobre mis propiedades inmobiliarias. Poseía 3 propiedades además de la casa donde vivía en Córdoba. La propiedad rural de Jaén, que Adrián había intentado falsificar, una casa de vacaciones en Marbella, un apartamento de inversión en Madrid. Después de reflexión considerable, decidí vender todas ellas. No las necesitaba. A mi edad, viajar constantemente ya no tenía el mismo atractivo que en años anteriores. Las propiedades representaban complejidad administrativa y, más importante, representaban activos que Adrián podría reclamar o sobre los cuales podría ejercer presión. La venta de la propiedad de Jaén fue la más significativa. Fue valuada en 335.000 euros. Un comprador local, un empresario agrícola, realizó la compra rápidamente. La casa de Marbella se vendió a un precio similar. El apartamento de Madrid, ligeramente menos. En total, generé aproximadamente 900.000 euros adicionales en liquidez. Cuando se completaron todas estas transacciones a finales de marzo, me encontré en una posición financiera diferente a cualquier otra que hubiera conocido. No era que fuera pobre, seguía teniendo recursos sustanciales, probablemente más de lo que gastaría durante el resto de mi vida, pero había transformado mi riqueza de algo tangible, heredable, transferible,
a algo más abstracto y protegido. Todo en 300 días de actividad incesante. Una noche, mientras revisaba los últimos documentos de cierre de las transacciones inmobiliarias, realicé algo sorprendente. A pesar de la magnitud de las pérdidas, a pesar de haber desmantelado 45 años de construcción empresarial, me sentía más ligero, como si hubiera estado llevando un peso invisible durante años sin reconocer su existencia. Ese peso era la expectativa de que Adrián continuaría mi legado, que mis esfuerzos no eran solo míos, sino una inversión en su futuro, que la empresa que construí tendría un nombre familiar en su liderazgo generaciones después de que yo partiera. Al vender la empresa, al excluir a Adrián del testamento, al liquidar las propiedades, había eliminado esa expectativa. Ya no estaba construyendo para él, ya no estaba sacrificando por su futuro, estaba construyendo para mí, para mi paz mental, para mi seguridad, para mi dignidad. Fue un alivio inesperado. El 16 de abril de 2024, la Audiencia Provincial de Córdoba citó a Adrián Vidal Sánchez y a Nerea Ortega Ruiz para comparecer ante el juez instructor en relación con los cargos que había presentado formalmente 3 semanas atrás. Borja me había preparado extensivamente para este momento. Me había explicado los procedimientos, las posibles líneas de defensa que emplearían, cómo mantenerme calmado durante el testimonio. Pero ninguna cantidad de preparación podría haber replicado la realidad de sentarme frente a mi hijo y su esposa mientras un juez escuchaba evidencia sobre sus intenciones de causarme daño severo. La sala de audiencias era austere, pintada de un gris institucional que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Me senté en la sección de testigos, junto a Borja, quien tenía ante él una carpeta gruesa de documentación. Al otro lado de la sala, Adrián y Nerea estaban acompañados por su abogado defensor, un hombre llamado Vicente Ruiz Campos, que había adquirido cierta notoriedad en Córdoba por defender a criminales de cuello blanco en casos de fraude. El juez, un magistrado de aproximadamente 65 años llamado Fernando García López, comenzó revisando los cargos formales: agresión grave, falsificación de documentos, fraude hipotecario, intento de incapacitación fraudulenta, premeditación basada en evidencia textual. Presentaremos primero la evidencia de grabación, anunció Borja. La grabación de esa noche de Navidad fue reproducida en los altavoces de la sala. Escuchar nuevamente los gritos de Adrián, sus palabras sobre planificar mi muerte, el sonido de sus puños impactando mi cuerpo, fue visceral. No importa cuántas veces hubiera escuchado esa grabación durante los meses anteriores, cada reproducción me transportaba de vuelta a ese momento específico donde mi mundo se había desmoronado. Cuando terminó la reproducción, el juez García López se ajustó las gafas y miró directamente a Adrián. ¿Reconoces tu voz en la grabación? Adrián no respondió inicialmente. Su abogado le susurró algo al oído. Luego, en voz baja, Adrián admitió: sí, pero fue en el contexto de una discusión emocional. No representa mis verdaderas intenciones. ¿No representa tus verdaderas intenciones?, replicó el juez, sus cejas elevándose. Sin embargo, en la grabación claramente expresas deseos de que tu padre fallezca para acceder a una herencia. ¿Eso también fue emocional? Vicente Ruiz intervino. Mi cliente está pasando por dificultades financieras significativas. En un momento de estrés extremo, expresó sentimientos de frustración que fueron ampliados de manera desproporcionada por la confrontación. Pero expresar frustración bajo presión no es delito. Borja se levantó. Con respeto, la defensa ignora la evidencia textual que precede a esta confrontación por meses. Puedo presentar correspondencia entre el acusado y su esposa que planifica específicamente esta confrontación. Correspondencia que usa el lenguaje de demostración de autoridad y referencia a medidas más drásticas. Eso no es frustración espontánea, eso es premeditación. Lo que siguió fue una presentación metódica de evidencia que duró aproximadamente 3 horas. Iñaki fue llamado a testificar sobre sus hallazgos. Presentó extractos bancarios que mostraban 120.000 euros en transferencias a plataformas de juego. Mostró la solicitud de incapacitación,
que Adrián había presentado 3 días después de la agresión. Explicó la falsificación de la propiedad de Jaén. Luego fue el turno de un perito grafotécnico que había sido contratado por el tribunal. Presentó análisis comparativo de la firma auténtica de Adrián versus la falsificada en el documento de transferencia de propiedad. Sus conclusiones fueron inequívocas. La firma en el documento de transferencia no fue hecha por mí. Era una falsificación deliberada. Cuando me llamaron a testificar, caminé hacia la caja de testigos con deliberada lentitud. Quería que el juez viera mi edad, las cicatrices de las lesiones que aún eran visibles en mi rostro, la realidad física de lo que había sucedido. Borja me interrogó primero, permitiéndome relatar la noche de Navidad de manera completa, sin interrupciones. Describí cómo Adrián había llegado a mi casa, cómo había demandado que adelantara la herencia, cómo había perdido el control cuando rechacé la solicitud. Luego, durante el interrogatorio cruzado, Vicente Ruiz intentó desacreditar mi versión. No es verdad, señor Vidal, que usted ha estado favoreciendo a su hermana Rosa sobre su hijo durante años, que Adrián sintió que estaba siendo marginado en el negocio familiar. Eso es completamente falso, respondí. Adrián fue marginado porque decidió abandonar el negocio voluntariamente tras influencia de su esposa. ¿Y ahora está buscando venganza contra su hijo mediante estas acusaciones?, presionó Vicente. No estoy buscando venganza, respondí calmadamente. Estoy buscando justicia. Hay una diferencia importante. Lo que fue particularmente devastador para la defensa fue cuando Unai fue llamado a testificar. Mi nieto, a pesar de su evidente incomodidad, describió con precisión lo que había escuchado a sus padres planeando. Cómo su madre había instruido específicamente a su padre sobre cómo ejecutar la agresión. Cómo había escuchado discusiones sobre acelerar mi muerte. Vicente intentó sugerir que Unai estaba siendo influenciado por mí, que sus testimonios eran poco confiables porque era mi nieto. El juez García López lo detuvo. Señor Ruiz, el testimonio del menor ha sido coherente, específico y ha resistido el interrogatorio cruzado adecuadamente. Las acusaciones contra su clientela son serias, pero la evidencia presentada hoy es sustancial. Después de los testimonios, ambos lados presentaron argumentos de cierre. Borja fue contundente, resumiendo la evidencia en un patrón claro de delito premeditado con motivación económica. Vicente intentó argumentar que todo era circunstancial, que los correos podían ser mal interpretados, que la grabación reflejaba un momento aislado de ira. El juez García López tomó sus notas y anunció que la sentencia sería emitida dentro de 3 semanas. Mientras salía de la sala de audiencias ese 16 de abril, me encontré con Nerea en los pasillos. Por un momento breve nuestros ojos se cruzaron. No había arrepentimiento en su mirada, había cálculo. Estaba midiendo las implicaciones, determinando su próximo movimiento, ya planificando cómo proteger su propio futuro. Fue en ese instante cuando realmente comprendí que los depredadores nunca genuinamente se arrepienten. Simplemente ajustan su estrategia. La sentencia llegó el 8 de mayo de 2024, 3 semanas exactas después de la audiencia. El juez García López había utilizado ese tiempo para considerar meticulosamente la evidencia, las argumentaciones, los precedentes legales relevantes. Cuando Borja me llamó para informarme del resultado, su voz transmitía satisfacción controlada. 2 años de prisión condicional, dijo, orden de restricción de 100 metros, inmovilización de bienes durante el proceso de investigación de fraude hipotecario, indemnización civil de 25.000 euros para ti. Sentí una mezcla extraña de emociones. No fue alegría, no fue satisfacción completa, fue algo más matizado, la sensación de que algo que había estado roto había sido parcialmente reparado, aunque el daño fundamental permanecía irreversible. Adrián no ingresaría en prisión inmediatamente. La sentencia condicional significaba que permanecería libre mientras apelara, siempre y cuando no violara las condiciones de su libertad. Sin embargo, la orden de restricción era ejecutada de inmediato. No podía acercarse a mí, a mi hogar, a mis propiedades,
o a mi lugar de trabajo a menos de 100 metros. Las violaciones resultarían en encarcelamiento inmediato. Lo que sucedió después fue quizás más significativo que la sentencia misma. Adrián perdió su empleo casi simultáneamente con la publicación de la sentencia. Su jefe, el director de una consultoría financiera donde había trabajado durante 3 años, bajo identidad relativamente discreta, decidió que tener a alguien condenado por fraude en su nómina era un riesgo empresarial inaceptable. Adrián fue despedido sin causa formal, aunque la causa real era evidente. Simultáneamente, Nerea enfrentó consecuencias más severas en términos financieros. El banco que había otorgado el préstamo hipotecario fraudulento sobre la propiedad de los almendros inició procedimientos legales de recuperación. Alegaron que los documentos de ingresos que había presentado durante la solicitud eran falsificados, que ella y Adrián habían defraudado deliberadamente al banco. La institución solicitó que toda la deuda de 150.000 euros fuera pagada inmediatamente, más multas e intereses acumulados que aproximaban la deuda total a casi 200.000 euros. Nerea no tenía los recursos para pagar esa cantidad. Sus activos personales eran mínimos. Su negocio de asesoría financiera independiente, que resultó estar completamente ficticio según descubrió Iñaki, nunca había generado ingresos reales. Era simplemente un vehículo administrativo para canalizar dinero de Adrián hacia sus esquemas. La consecuencia fue predecible. Nerea fue obligada a solicitar divorcio de Adrián, no por razones románticas, sino por razones puramente estratégicas. Si permanecían casados, los acreedores podrían perseguir los bienes conjuntos. Divorciándose, ella intentaba proteger cualquier activo que pudiera reivindicar bajo su nombre único. Iñaki me mantuvo informado de estos desarrollos a través de actualizaciones regulares. Vio a Adrián siendo expulsado de la casa en Los Almendros en junio de 2024. Vi a Nerea listando la propiedad para venta forzada. Vi cómo el imperio de mentiras que habían construido se desmoronaba con la velocidad de una estructura de arena bajo olas persistentes. A mediados de junio, aproximadamente una semana después de que Adrián fue expulsado del hogar matrimonial, Iñaki presentó información adicional que había descubierto. Adrián había estado viviendo en un apartamento de alquiler modesto en la periferia de Córdoba, en una urbanización que no era precisamente de baja categoría, pero que era sustancialmente menos opulenta que su vida anterior. Su red social se había contraído dramáticamente. Amigos de negocios que una vez lo rodeaban habían desaparecido. Sus ingresos, que alguna vez habían sido estables, ahora eran inexistentes. Fue durante este periodo que comencé mis propios preparativos para dejar Córdoba. No fue una decisión impulsiva. Había estado considerándola desde febrero. Córdoba estaba saturada de recuerdos que ahora eran tóxicos. Cada calle recordaba a la familia que una vez fue. Cada negocio recordaba a la empresa que ya no poseía. Cada rincón de la ciudad parecía contaminado por la traición. Seleccioné Valencia como mi destino. Era suficientemente distante de Córdoba para representar un verdadero cambio, pero no tan lejana como para ser impráctica en términos de asuntos legales continuos. Era una ciudad costera, algo que siempre había encontrado atractivo. Era un lugar donde podría reconstruir sin el peso constantemente presente de lo que había perdido. En junio, contraté a agentes inmobiliarios para que me ayudaran a encontrar un apartamento apropiado. Después de revisar múltiples propiedades, seleccioné un apartamento de 2 dormitorios en una zona residencial segura cerca de la playa. Era modesto comparado con mi residencia anterior en Córdoba, pero eso era precisamente el punto. No quería ostentación, quería funcionalidad, quería paz. El mudanza ocurrió el 24 de junio de 2024. Rosa me ayudó junto con 2 de mis sobrinos. Mientras empacaba mis posesiones personales, me encontré descartando muchísimo. Fotografías familiares que ahora parecían como mentiras visuales. Regalos de Adrián que representaban momentos que ahora sabía que habían sido transaccionales. Recuerdos que una vez valoré, pero que ahora parecían contaminados. Lo que llevé conmigo era deliberadamente mínimo.
ropa, libros, documentos importantes, fotografías de mis padres, algunas piezas de arte que había adquirido a lo largo de los años. Lo demás fue vendido, donado o simplemente descartado. Cuando cerré la puerta de mi casa de Córdoba por última vez, no sentí la tristeza que hubiera esperado. Sentí alivio, como si estuviera abandonando un lugar embrujado por fantasmas de promesas rotas. Valencia me recibió con calor de junio. Mientras arreglaba mi nuevo apartamento, Iñaki continuaba sus labores de investigación a distancia, monitoralizando a Adrián y proporcionándome actualizaciones periódicas. Mi hijo había obtenido un empleo modesto en una empresa de logística, ganando aproximadamente 1.200 euros mensuales. No era suficiente para cubrir sus obligaciones financieras. Estaba viviendo literalmente día a día, sin recursos, sin perspectivas profesionales, sin la red de seguridad que su padre una vez había proporcionado. No sentí satisfacción al enterarme de esto. Sentí principalmente indiferencia. La persona con la que había compartido 25 años de vida ya no existía en mi conciencia emocional. Había sido reemplazada por un extraño cuyas acciones tenían consecuencias, pero cuyo sufrimiento ya no me tocaba personalmente. En julio de 2024, establecí una pequeña consultoría de asesoría en comercio de aceite de oliva. No fue por necesidad financiera, fue por necesidad psicológica. Necesitaba trabajo, necesitaba propósito, necesitaba reafirmar que mi identidad no estaba completamente ligada a mi rol como padre o empresario principal. Podía ser más que eso. Podía ser alguien nuevo en una ciudad nueva, reconstruyendo desde los fragmentos de quien había sido. Adrián apareció en mi vida nuevamente el 18 de septiembre de 2024, 3 meses después de mudarme a Valencia. 3 meses durante los cuales había intentado construir una existencia que no girara completamente alrededor del trauma de su traición. Recibí una llamada telefónica inesperada mientras estaba en mi oficina de consultoría, revisando especificaciones de envío para un cliente en Italia. El número no estaba en mis contactos, pero reconocí el prefijo como de Córdoba. Dudé durante 2 segundos antes de responder. ¿Papá? La voz era de Adrián, pero diferente, más pequeña, más cautela. Necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue colgar. Mi segundo instinto fue escuchar. Elegí el segundo. ¿Cómo obtuviste este número?, pregunté manteniéndome deliberadamente neutral. Había sido muy cuidadoso de no permitir que información de contacto personal circulara ampliamente después de mudarme. Borja me proporcionó el número. Dijo que ya no había conflicto legal en que nos comunicáramos directamente, mientras respetara la orden de restricción. Papá, necesito verte. Necesito explicarte algunas cosas. No hay nada que explicar, Adrián. Los tribunales ya han oído suficiente. Por favor, insistió. Su voz contenía algo que parecía genuino. O quizás era simplemente un depredador más refinado ahora, mejor en el arte de la manipulación emocional. No te estoy pidiendo que me perdones. No estoy pidiendo que confíes en mí. Solo necesito que me escuches. Una vez, eso es todo. Contra mi mejor juicio accedí a una reunión, pero no en Valencia. Eso era demasiado territorio neutral, demasiado íntimo. Sugerí que nos encontráramos en un café público en Córdoba. Neutral, presenciado, controlado. El 23 de septiembre, conduje de vuelta a Córdoba por primera vez desde mi partida en junio. La ciudad parecía simultáneamente familiar y extraña, como si la hubiera visitado en una vida anterior y ahora estuviera viendo a través de los ojos de alguien completamente diferente. Adrián llegó al café aproximadamente 10 minutos después de que yo llegara. Se veía destrozado, no metafóricamente, literalmente. Había perdido peso significativo. Su ropa, que alguna vez había sido impecable, ahora mostraba signos de desgaste. Sus ojos tenían ese aspecto hundido de alguien que no estaba durmiendo adecuadamente. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Durante varios segundos simplemente me miró, como si estuviera tratando de ubicar al hombre que alguna vez había conocido dentro del extraño que estaba viendo. Pasé por terapia, comenzó sin preámbulos.
un psiquiatra recomendado por mi abogado. Durante los últimos 5 meses he estado asistiendo a sesiones semanales. Al principio no quería estar allí. Creía que era una formalidad legal, pero después de algunas semanas comencé a ser honesto con el terapeuta sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre cómo había permitido que Nerea manipulara mi comportamiento completamente. Escuché sin interrumpir. Era una táctica que había aprendido durante los últimos meses. El silencio a menudo era más revelador que cualquier pregunta que pudiera hacer. Nerea no fue simplemente una mala influencia, continuó Adrián. Fue deliberadamente diseñada para aislarme, para hacerme dependiente de ella. Cuando no cumplía sus demandas, usaba manipulación emocional. Cuando eso no funcionaba, usaba intimidación. Yo era demasiado débil para resistir. Creo que parte de mí sabía siempre que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero era más fácil seguir su guía que confrontarla. ¿Dónde está Nerea ahora?, pregunté, más por interés práctico que por curiosidad genuina. En Málaga, con alguien nuevo, probablemente alguien más con recursos que explotar. No tenemos contacto, es mejor así. Hizo una pausa. Papá, lo que sucedió en Navidad, lo que planeamos durante meses antes de eso, no puedo simplemente disculparme y esperar que eso lo arregle. Causé daño grave. Intenté robar de ti. Intenté aislar tu mente mediante documentos fraudulentos. Su voz se quebró. Literalmente se quebró. Lágrimas comenzaron a descender por sus mejillas. Para alguien que durante 5 meses había operado bajo la premisa de que su hijo era incapaz de genuina emoción, fue perturbador. Sé que no merece tu perdón, continuó Adrián cuando recuperó la compostura parcialmente. Pero necesitaba que supieras que reconozco lo que hice. No estoy pidiendo que regreses conmigo, no estoy pidiendo que volvamos a ser como antes. Solo necesitaba que escucharas que realmente entiendo cuán profundamente te traicioné. Observé a mi hijo durante varios minutos sin hablar. Estaba tratando de determinar si esto era genuino o simplemente una táctica más sofisticada. Un intento de reconstruir algún tipo de relación que él pudiera explotar posteriormente. Pero luego realicé que realmente no importaba si era genuino o no. Genuinidad no anulaba daño. Arrepentimiento no restauraba confianza que había sido rota tan fundamentalmente. Adrián, dije finalmente, tu terapia es tu responsabilidad, no la mía. El hecho de que estés procesando lo que sucedió es positivo para ti, pero eso no cambia nada entre nosotros. No cambia que intentaste matarme, no cambia que falsificaste documentos, no cambia que planificaste sistemáticamente destruir mi vida. Lo sé, respondió. He pasado 5 meses construyendo una vida nueva en Valencia. He pasado 5 meses evitando pensar en ti, porque cada pensamiento sobre ti era un viaje de vuelta a esa noche de Navidad. He pasado 5 meses redefiniendo quién soy sin ti en mi vida, y eso ha sido libertador. Adrián asintió lentamente, como si comprendiera que no había argumentación que pudiera refutar esa verdad. Necesito que escuches algo específicamente, continué. Tú puedes pasar el resto de tu vida en terapia. Puedes alcanzar completa claridad sobre tus errores. Puedes convertirte en la mejor versión de ti mismo. Pero eso no significa que confiaré en ti nuevamente. Eso no significa que permitiré que regreses a mi vida. Confianza no es algo que se recupera con tiempo y buenas intenciones. Confianza, una vez destruida tan completamente, está muerta. Entonces, no hay forma, comenzó Adrián. Hay un camino, interrupté. Un camino que toma años, no meses. Un camino donde demuestras consistentemente, a través de acciones, no palabras, que realmente has cambiado. Pero ese camino no incluye a tu padre en el presente. Ese camino incluye a ti viviendo tu propia vida, experimentando las consecuencias de tus acciones, y lentamente, quizás después de varios años, reconstruyendo algo. Pero eso, algo nunca será lo que una vez fue. Será diferente. Será basado en límites, no en vulnerabilidad. Adrián escuchó en silencio.
Unai continúa siendo tu hijo, añadí. Eventualmente, él puede tomar sus propias decisiones sobre qué rol quieres jugar en su vida, pero eso será su decisión, no la mía. Yo apenas veo a Unai una vez al mes. Mantenemos contacto, pero la dinámica ha cambiado. Es más adulto en sus interacciones conmigo ahora. Comprende que el mundo no es el lugar de cuento de hadas que alguna vez pensó que era. ¿Eso es todo?, preguntó Adrián después de un largo silencio. Eso es todo, confirmó. No hay reconciliación rápida, no hay abrazo emotivo donde todo está perdonado. Hay simplemente una puerta que está cerrada. Quizás, en algunos años, esa puerta se abre ligeramente. Pero por ahora está cerrada. Adrián se levantó del asiento. No intentó argumentar más. Simplemente se levantó, asintió una vez y se fue del café. Mientras lo observaba marcharse, no sentí satisfacción, no sentí ira. Sentí principalmente agotamiento. El agotamiento de haber finalmente cerrado un capítulo que había estado abierto demasiado tiempo, sangrando en las páginas nuevas que estaba intentando escribir. Diciembre de 2024. Exactamente un año después de la noche que cambió fundamentalmente quién era. Estoy sentado en la terraza de mi apartamento en Valencia, mirando hacia el océano Mediterráneo, mientras el sol desciende hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras que parecen casi imposibles en su belleza. Una copa de vino tinto reposa en la mesa junto a mí. No es el vino de La Rioja que Adrián alguna vez disfrutaba. Es un vino de la región de Alicante, local, humilde pero genuinamente satisfactorio. He estado reflexionando durante semanas sobre cómo resumir este año, cómo encapsular la transformación que he experimentado desde esa madrugada cuando fui hospitalizado con fracturas y una comprensión demoledora de que la familia que creía tener nunca realmente existió. La realidad es que no soy la misma persona que era hace 365 días, pero tampoco soy alguien completamente nuevo. Soy alguien que ha sido destilado, refinado, purificado a través del dolor. Todas las ilusiones han sido quemadas. Lo que queda es algo más fuerte, aunque también más frágil en algunas formas. Es la fragilidad que viene de haber visto el abismo completo de la depravación humana y haberse dado cuenta de que esa depravación es capaz de germinar en los corazones de aquellos que amamos más profundamente. Mi consultoría de asesoría en comercio de aceite ha prosperado de una manera que no anticipé. Tengo ahora 6 clientes establecidos, todos empresas medianas que operan dentro de la región de Levante. El trabajo es satisfactorio, no en el sentido de que sea emocionante o transformador, sino en el sentido de que es útil. Me permite generar ingresos sin estar atado a la identidad de empresario importante, que alguna vez fue tan central para quien creía que era. He descubierto que puedo ser efectivo en mi profesión sin necesidad de que esa profesión defina mi valor como persona. La vida cotidiana es diferente ahora. Las mañanas las paso en mi oficina trabajando en documentación comercial, negociaciones internacionales menores, análisis de mercado. Las tardes las dedico a largas caminatas por la playa. He desarrollado una rutina de ejercicio consistente. Voy al cine regularmente. He hecho amigos nuevos en Valencia, personas que no saben nada sobre mi historia anterior, que me conocen simplemente como un hombre mayor interesante que trabaja en la industria de alimentos. Unai continúa visitándome cada mes, generalmente el primer fin de semana. Ahora tiene 17 años, ha crecido dramáticamente durante este año, no solo en tamaño físico, sino en madurez emocional. Las visitas han evolucionado desde interacciones tensas, donde él estaba claramente procesando el colapso de su familia, a conversaciones genuinamente profundas sobre la vida, el significado, la moral. Hace aproximadamente 3 semanas, durante su visita de noviembre, me preguntó algo que me sorprendió. Abuelo, ¿alguna vez piensas en perdonar a papá? Reflexioné sobre la pregunta durante varios minutos antes de responder. Perdonar no significa lo que la mayoría de las personas cree que significa, Unai. Perdonar no significa decir que lo que alguien hizo está bien. No significa permitir que esa persona regrese a tu vida sin cambios fundamentales.
Perdonar simplemente significa soltar la ira que te consume. ¿Y tú has soltado la ira?, preguntó. Mayormente, respondí honestamente. Años atrás, la ira fue lo que me motivaba, fue lo que me permitió tomar decisiones difíciles, fue lo que me permitió protegerme. Pero ahora la ira es más como humo. Todavía está ahí, pero ya no oculta mi visión. Puedo verla, reconocerla y elegir no permitir que me controle. Unai asintió, procesando eso. Tu padre está reconstruyendo su vida, continué. Es un proceso lento. Probablemente enfrentará luchas financieras durante años. Probablemente experimentará momentos de desesperación. Eso es las consecuencias de sus acciones. Yo no estoy causando eso. Simplemente estoy permitiendo que las consecuencias naturales de lo que hizo permanezcan sin interferencia de mi parte. Rosa me visita regularmente también. Mi hermana es una de las pocas personas que verdaderamente comprende la complejidad de lo que hemos experimentado. Ella ha sido testigo de la destrucción de una familia desde adentro. Ella también ha tenido que reconsiderar qué significa la lealtad familiar cuando esa familia comete actos imperdonables. Hace 2 meses, durante una de sus visitas, Rosa me dijo algo que ha permanecido conmigo. Joaquín, algo que nunca te he dicho. Cuando Adrián era joven, alrededor de 12 años, recuerdo que hablaste conmigo sobre tu miedo de que pudiera no ser la persona que esperabas que fuera. Dijiste que veías en él una tendencia a tomar atajos, a buscar la ruta fácil. Dijiste que temías no poder enseñarle suficientemente sobre la importancia de la integridad. Recuerdo que pensé que eras demasiado duro, que simplemente era un niño. Pero creo que sabías algo entonces que tarde años en materializar. No sé si eso es verdadero. Mi memoria de Adrián cuando era joven es ahora inseparable del conocimiento de quién se convirtió. Pero Rosa probablemente tiene razón. Quizás siempre hubo señales que ignoré, porque amaba a mi hijo más de lo que deseaba ver quién realmente era. Eso es quizás la lección más dolorosa de este año. El amor no siempre ve claramente. El amor a menudo ve lo que desea ver. El amor puede ser completamente ciego a la verdad cuando la verdad es demasiado dolorosa de aceptar. He hecho cambios significativos en mis últimas disposiciones. Mi testamento ahora designa a Unai como beneficiario principal, con protecciones significativas en su lugar para garantizar que la riqueza no sea accesible hasta que cumpla 25 años. He establecido una pequeña dotación fiduciaria para organizaciones que trabajan con víctimas de violencia doméstica y abuso familiar. He designado a Rosa como ejecutora de mi patrimonio, confiando en su integridad de una manera que ya no puedo confiar en mi hijo. La noche anterior a esta noche de reflexión, recibí una llamada de Iñaki. Mi detective privado ha permanecido periféricamente en mi vida, enviando actualizaciones ocasionales sobre Adrián. La actualización de esta noche fue que mi hijo había completado sus 2 años de sentencia condicional sin violaciones registradas, que había mantenido su empleo en logística, que estaba viviendo de manera relativamente estable, aunque financieramente limitada. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que ha hecho los cambios suficientes para no ser un peligro inmediato para sí mismo o para otros, respondió Iñaki. Si eso es genuino o simplemente superficial, no puedo determinarlo, pero externamente está operando como un ciudadano funcional. Eso es suficiente para mí. No necesito que Adrián se redima. No necesito que se convierta en alguien admirable. Simplemente necesito que viva de una manera que no represente una amenaza continua. Mientras termino mi vino y observo el océano transformarse de oro a gris, a medida que el sol desaparece completamente, comprendo que este es el punto donde termina mi historia. No porque haya llegado a un final definitivo. La vida continúa. Unai seguirá creciendo. Eventualmente llegarán más cumpleaños, más navidades, más momentos ordinarios de existencia humana. Pero la saga de la traición, del descubrimiento, del conflicto, de la transformación, de la ruptura final con Adrián, termina aquí. Termina en un lugar donde un hombre está sentado junto al océano, en paz consigo mismo, no porque todo esté resuelto,
sino porque ha aprendido que la paz no requiere resolución completa. Requiere simplemente la aceptación de que algunas cosas quebradas nunca se reparan completamente. Y eso está bien. Porque también requiere que comprendamos que podemos ser alguien nuevo, alguien mejor, alguien más sabio, construido sobre los cimientos de lo que una vez fuimos, pero no prisioneros de ello. Un año después de esa noche de Navidad, yo soy libre, no porque el daño haya sido Eracet, sino porque finalmente he aceptado que el daño es parte de mí ahora, y eso es precisamente lo que me permite reconstruirme de una manera que la inocencia nunca podría haber permitido. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.